Reforma protestante, movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la dominación de un protestantismo. Crisis moral de la Iglesia. Los líderes de la Iglesia no atendían a sus funciones y tareas espirituales, y que estaba más preocupado por su situación personal y terrenal. Había una mayor preocupación por el ámbito terrenal que el espiritual. Desprestigio del papado. Las ambiciones del alto clero para ocupar el pontificado, hubiéndose dado el caso que en la Edad Media existieron 3 papas a la vez, uno en Roma, otro en Avillón y otro en Constantinopla. Corrupción del clero. En el siglo XVI, la Iglesia católica empezó a dar muestras de debilidad, aunque su poder político era considerable. Las ocasiones de corrupción comenzaron a hacerse mella en su influencia. Ignorancia del clero. La incompetencia de los sacerdotes llevó a muchos feligreses a buscar nuevos caminos para acercarse a Dios. Diferentes interpretaciones de la Biblia. Acabó provocando que apreciaran nuevas interpretaciones. Causas políticas. El fortalecimiento de la autoridad monárquica en relación al papado. Los reyes pudieron hacerle frente al poder temporal y terrenal de la Iglesia católica, que interfería en los asuntos internos del reino. Aparición de un incipiente nacionalismo. La Iglesia romana, con sede en el Vaticano, se presentaba supuestamente como la institución universal que unía al mundo cristiano. Causas económicas. La codicia de los bienes de la Iglesia. Las grandes posesiones de la Iglesia fueron fuente de recelos de los nobles y de las clases populares. La erupción de una nueva clase social, la burguesía. La Iglesia católica durante el periodo medieval condenaba el lucro excesivo de la usura y defendía el precio justo. Precursores de la Reforma. En la Edad Media algunos espíritus rebeldes iniciaron el movimiento de la Reforma protestante y merecen por lo tanto el título de precursores. Ellos fueron Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola. Lutero inició la Reforma protestante escandalizado por los abusos cometidos por los líderes de la Iglesia católica y por el clero. Reforma en el seno de la Iglesia católica. En sus comienzos, el objetivo de Lutero y sus partidarios era únicamente obligar a la Iglesia a reformarse. Supresión de los abusos de la Iglesia, acabar con los abusos cometidos por la Iglesia, especialmente en el ámbito económico. Sola Escritura. Uno de los aspectos más controvertidos del mensaje de Lutero estaba relacionado con su intento de rebajar la importancia del Papa. Teología de la Reforma. Iniciamos con las 95 tesis, que fue un movimiento de reforma iniciado por Martín Lutero y los clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. De ahí pasamos a la disputa de Leipzig, que fue en 1519. De ahí nos vamos a la Dieta de Worms, que fue en 1521 se realizó una asamblea con los príncipes del Sacro Imperio Romano. De ahí fue la primera Dieta de Espira, de ahí le seguimos con la segunda Dieta de Espira, luego nos vamos con la Dieta de Augsburgo y termina con la Guerra de Esmalcalda. De la Reforma. Empezamos con la Reforma en Suiza, que sus principales personajes fueron Eurico de Zwinglio y Juan Calvino. La Reforma en Inglaterra comenzó con el rey Enrique VIII, opta por convertirse en jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra y se separa de la Iglesia de Roma en 1536, surgiendo así la Iglesia anglicana, la cual se une al movimiento protestante. Más del protestantismo.
Iniciamos con el luterismo, de ahí nos vamos con el calvinismo, de ahí lo que le sigue es el anglicanismo y el anabaptismo. Los luteranos fue en el 1600 en Alemania, los anglicanos igual en el 1600 pero en Inglaterra, los calvinistas en 1600 en Suiza, los metodistas en 1700. Consecuencias de la Reforma. Religiosas. Ruptura del monopolio religioso de la Iglesia Católica. Intolerancia religiosa. La Contrarreforma. Económicas. Nueva ética laboral. Promovió el desarrollo del capitalismo. Socioculturales. Alfabetización y fomentó de la educación. La defensa de las libertades y la dignidad humana. Migración judía al este de Europa.